Con la edad es normal que los hombres tengan una baja en los niveles de testosterona y que esto les provoque ciertos cambios en su vida sexual. De hecho, los hombres en edad reproductiva que padecen de diabetes, obesidad, colesterol elevado, pueden ver afectada la producción de testosterona y por consiguiente presentar disfunción eréctil, eyaculación precoz o falta de deseo sexual. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán cuáles son los efectos que la baja de testosterona tiene en los hombres y su relación con la sexualidad, así como los tratamientos médicos y terapias que se recomiendan. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y hoy vamos a platicar de sexualidad masculina. Es un tema que antes de entrar al aire estaba comentando con los especialistas que antes no se hablaba, pero qué tan importante es conocerla, saberla, limpiar todas las teorías que normalmente crecemos con muchísimos errores en lo que creemos que es la realidad y cuándo debemos de ir a visitar a un urólogo, a un andrólogo, qué es esto, qué es la testosterona. Hay muchos temas que vamos a tocar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza que son interesantes para ti. Me acompaña Oscar Virués. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Pepe. Muy buen día. Igualmente a todas las personas que nos pueden ver a través de la pantalla de su televisor. Desde luego a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Por supuesto, otra forma de comunicarse, porque seguramente habrá muchas dudas, tanto de hombres como mujeres, porque ya veremos, bueno, esto no es nuevo, pero cuánto nos acercamos en realidad los hombres a los médicos, a las médicas. Poco. Entonces, muchas veces, incluso hasta las mismas parejas, son las que más saben de la salud masculina que los mismos hombres. Pero bueno, 51 66 40 00 es el teléfono para que nos marquen. Saludamos, por supuesto, también a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11 y con todo gusto también a nuestra y nuestros especialistas aquí hoy en la mañana. Acabas de decir algo muy clave. Es común que en las consultas sean las mujeres las que más se expresan y los hombres están callados y ellas, las esposas, son de y acuérdate de tal, y acuérdate de tal. Pero lo que es una realidad es que, por ejemplo, las mujeres después de que dejan la edad pediátrica pasan unos años como que se tambalean, que los papás no saben con quién llevarlas si sucede algo y después de cierta edad van a dar con el ginecólogo y con el ginecólogo se quedan el resto de su vida. Pero nosotros los hombres de repente llega una edad en que ya no estás para ir al pediatra, pero ¿cuándo tienes que ir al doctor? ¿A qué doctor ves? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te pregunto a ti, ¿tienes qué edad y has ido a ver al urólogo? Vamos a ver este sondeo. Pienso yo que a partir de los 17, ¿no? Yo sé que están recomendando a partir de los 30, ¿no? O 40, algo así más o menos, sí. Pues he oído que antes de los 50. Yo creo que pasado los 40, será lo correcto. Híjole, me parece que es cuando empiezas a tener cierta actividad sexual, ¿no? De los 40 años para arriba. Tengo entendido que a partir de los 40 años es recomendable, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que es a partir de los 40 a los 45 o 50 máximo. No sé exactamente, pero más o menos en esa edad está que nos dicen los médicos que hay que revisarnos constantemente. Normalmente te recomiendan después de los 45 o 50 años. Pues aproximadamente, por la información que tengo, es después de los 40 años. Yo lo he hecho a partir de los 40 años. He acudido a hacer exámenes, hasta ahorita he salido bien. Lo ideal es que sea cada 6 meses o cada año, a veces por cuestiones, pues las ocupaciones se descuida uno, pero es algo que debemos ser más conscientes de nuestra propia salud, ¿no? Procuro hacerlo una vez al año. Ahorita ya llevo 2 años, pero ya estoy a punto de hacer nuevamente mis estudios. Bien, pues les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros y ha estado anteriormente con nosotros, ya la conocen. Bienvenida la doctora Mirna Guadalupe Chavarría Sánchez. Qué gusto tenerla de regreso. La doctora es médica adscrita a la Clínica de Andrología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes de la Secretaría de Salud.
Gracias por estar con nosotros. Doctor David Barrios, médico sexólogo, psicoterapeuta, gracias por acompañarnos. Gracias, José. Miguel Gil Flores, investigador en el campo de salud masculina, maestro en ciencias con especialidad en farmacología y toxicología por el CIMBESTA. Bienvenido. Buenos días. Y Gabriel Catalán Quinto, él es urólogo del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Gracias por estar aquí con nosotros. Y la pregunta básica, acabamos de ver en el sondeo que la gente no sabe exactamente cuándo acudir y con quién. ¿Cuál es la edad en donde alguien tiene que acudir con un urólogo? Es más, mucha gente no sabe ni que existe la andrología. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Mira, Pepe, yo creo que existe una confusión, porque la mayor parte de la gente tiene la idea de que tienes que ir al médico a partir de los 40 años. Entonces, ¿tenemos olvidados los primeros 40 años de vida? A partir de los 40 años, yo creo que tenemos que especificar que tenemos que empezar a revisarnos estrictamente o específicamente de la próstata y de enfermedades relacionadas con la próstata. Pero podemos tener enfermedades de la próstata antes de los 40. Justo en la adolescencia, cuando estamos con una actividad sexual mayor, y es cuando podemos tener enfermedades ya de la próstata. La respuesta correcta a qué edad tenemos que ir al urólogo es a cualquier edad. Prácticamente lo vamos a necesitar desde el nacimiento. Hay niños que nacen con malformaciones congénitas que tienen que ser tratados, incluso muchas veces tienen que ser operados por un urólogo pediatra, un cirujano pediatra, y son patologías que van a aparecer desde el nacimiento. Obviamente, en el momento que nosotros identifiquemos que hay algo relacionado con la vía urinaria, es cuando tenemos que ir con el médico especialista. Podemos ir con el pediatra es nuestra base, el pediatra es el que nos va a referir de acuerdo a cada patología con quién tiene que ir el paciente. Y también otra de las recomendaciones es cuando tenemos dudas. ¿Dudas en relación a qué? Dudas en relación a nuestros genitales, dudas en relación al sexo, y es cuando tenemos que ir, porque desafortunadamente es frecuente que a quien le preguntamos es a los amigos o a la mamá. Y la mamá tampoco tiene un conocimiento amplio de esto. Yo creo que eso ha cambiado porque no se hablaba tanto antes, hablar de en mi época, en tu época, Oscar, de sexualidad con los papás, que era prácticamente nula. ¿Cuándo hablamos sobre salud sexual de los hombres? Yo extendería la respuesta que hizo Gabriel, con la cual estoy enteramente de acuerdo. Pensamos casi siempre en una intervención urológica o andrológica, pero el espectro de afecciones a la salud sexual de los hombres es amplísima. No desconozcamos, por ejemplo, que una población importante juvenil, personas incluso antes de los 40 años, están teniendo serios problemas en su salud sexual. Pensemos simplemente en la disfunción eréctil ansiógena, la que se produce por ansiedad, aún en ausencia de lesión orgánica. Entonces yo diría, como bien ha dicho Gabriel, que se extiende la acción de restauración de la salud sexual desde etapas muy, muy tempranas y que habría que incluir no solamente todo aquello que está relacionado con las hormonas, con los vasos sanguíneos, con los nervios periféricos, sino también con la emocionalidad, con la base del machismo que afecta tanto a hombres y mujeres y desde luego también con los conflictos de pareja. Es decir, no lo circunscribimos a la esfera específicamente o únicamente orgánica, sino afecta lo psicoafectivo, lo emocional, lo social y lo físico. De tal suerte que hablando de salud sexual no nos referimos solo a la ausencia de enfermedad, síntomas o disfunción, sino un bienestar completo en un proceso que vamos construyendo así en gerundio y que abarca todos estos aspectos. Por ejemplo, la cultura de atención de psicoterapia y de sexología es muy reciente en México y han sido principalmente las mujeres las promotoras de esta acción. Bien, yo solo para puntualizar, es muy importante acompañar a ese varón desde que nace, ver cómo poco a poco va evolucionando. Hay que recordar que el ambiente hormonal se da intrafetal y que también desde intrafetal empezamos a tener la sensación afectiva. Y que vamos a ver en la etapa prepuberal y puberal este desarrollo, en donde ya tiene una preocupación ese adolescente cómo están sus genitales. Y que también aquí la parte emotiva es muy importante. ¿Quién va a acompañarlo? Yo creo que el mejor médico es aquel que tiene la especialidad y que a la más se le tiene la confianza para poder acudir. Normalmente una mujer va al ginecólogo, un hombre puede ir al andrólogo, hay especialidad de urología
bien definida y la andrología bien definida. La andrología ve más lo hormonal, todo lo que conlleva lo hormonal y lo reproductivo. Si tenemos una afección, nos apoyamos siempre en los urólogos, porque hay patologías donde un andrólogo no va a poder interactuar. Y entonces pide el apoyo de un urólogo. Hay patologías en donde el andrólogo no puede interactuar y pide la ayuda de un sexólogo o de un psicólogo. Entonces, ¿quién va a acompañar en la formación? Somos todo un equipo. Yo creo que todos, poco a poco, para que vaya evolucionando desde el punto de vista salud sexual y reproductiva en un estado óptimo. Yo creo que a veces recibimos información de la televisión que nos hace creer que los problemas comienzan a cierta edad. Eso hay que tomarlo con mucha precaución porque realmente, como aquí bien se ha comentado, desde niños puede empezar a haber problemas y si nosotros erróneamente creemos que es a partir de los 40 años, como muchas veces nos dicen para cuestiones de disfunción eréctil sobre todo, pues vamos postergando la situación y ya llegamos en un estado avanzado o tardío en algunos problemas. Por eso es importante comprender que desde el inicio de la vida se necesita estar al lado del médico. En este caso, el primer contacto generalmente es con el pediatra, el cual pues, nos podrá orientar a qué vamos a continuar adelante. Pero lo que quiero destacar es no nos dejemos llevar por lo que escuchamos a través de los medios de información, sino que nos tenemos que acercar a nuestro médico de confianza para poder llevar a cabo todas las cuestiones que necesitemos para mantener nuestra salud sexual desde el inicio de la vida. Una pregunta, yo no sé si sea cuestión cultural, que me imagino que sí, pero o nada más de Latinoamérica. ¿Por qué no se habla en familia o sea, nos acercamos hombres a los médicos a menos que se presente un problema cuando se toca hablar de sexualidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos recomendar al público para cambiar esta manera de pensar? Es eminentemente cultural y reforzado de manera pertinaz a lo largo de los años. Ha habido algunos estudios donde se ha podido documentar, por ejemplo, que hay una doble inhibición. El paciente o consultante se inhibe de plantear problemas sexuales, pero ojo, también médicas y médicos se inhiben de preguntar. Hay muchos médicos y médicas que hacen hojas y hojas o mecanografían o teclean en la compu datos vinculados con la reproductividad, pero no con el placer, por ejemplo. Entonces sí creo que hay un elemento de orden cultural que por lo menos de este lado del mundo tiene más de 300 años y que particularmente se centra en la represión no solamente de la vida sexual, sino siquiera hablar acerca de ella. Por fortuna hay una renovación cultural reciente, yo diría que no tiene más allá de 20 años, quizá 25, donde ya empieza a hablarse de esta problemática. Y ya cada vez más hombres solos o en pareja, ya fuere hombres heterosexuales u hombres homosexuales, impulsados a veces por su pareja, concurren a los servicios de salud, tanto a los servicios especializados como a los servicios generales. Pero es un fenómeno muy reciente, diría yo, que además hay que estimular, porque además de todo estamos salvando vidas. Voy a poner un ejemplo concreto. Si un varón ocurre con el médico por disfunción eréctil, una detección oportuna le salva la vida, porque puede ser el primer signo de problemas vasculares muy serios como infartos al miocardio o enfermedad cerebrovascular. A veces el primer signo es este, dado que las arterias del pene, las famosas helicinas, son más delgaditas que las del corazón y las del cerebro. Entonces es un foquito rojo que se prende, diagnosticamos de manera oportuna y lo solucionamos. Pero ahora los hombres se están atreviendo y por fortuna estamos detectando cada vez más tempranamente estos problemas. Sí, aquí siempre les hemos comentado a nuestros televidentes y a nuestro público que en todo, en medicina, mientras más temprano, mucho mejor va a ser el resultado de lo que se deba tratar. Ahora, una pregunta específica. Siempre pensamos que normalmente, y ya lo comentamos una vez que estuvimos aquí, que los urólogos nos decían cuando éramos residentes, y fumaba, pero ya no, ya dejamos de fumar, regálame un cigarro porque eventualmente vas a ir a dar al urólogo. Así decían todo el tiempo, porque los hombres eventualmente, casi siempre vamos a ir a dar al urólogo. ¿Por qué ese miedo a la visita con el urólogo? ¿En qué consiste la primera visita con el urólogo? Mira, yo creo que primero tenemos que puntualizar. Tradicionalmente se nos ha etiquetado como el ginecólogo del hombre. Ajá. Es un grave error. Los urólogos no somos médicos de hombres, somos los especialistas de las vías urinarias. Niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, ancianos, ancianas. Es decir, vemos ambos sexos y cualquier edad es desde prácticamente la etapa intraútero.
sea, el bebé desde dentro de la mamá ya puede tener patología urológica. Hasta los 90, 100 o 200 años, el tiempo que vas a vivir, puedes tener una patología urológica. Pero es muy, muy importante porque desafortunadamente hasta los médicos a veces no sabemos a qué se dedica un urólogo y entonces no lo puedes enviar oportunamente. Entonces, no somos los ginecólogos del hombre. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué hace un papá con un niño de 20 años, que no es un niño, que ya no va a ir al pediatra y tiene, el papá sospecha, porque muchas veces no existe la apertura, algún problema en su sexualidad? Mira, lo primero que va a hacer el niño o el adolescente es comentárselo a la mamá, tradicionalmente, no al papá. Al papá le va a dar pena, le va a comentar a la mamá. Y la mamá es la que hoy día se dedica a investigar. Ahora es muy frecuente que en la consulta ya llegue la mamá con el adolescente, con sus dudas, preguntas, y ya llegan hasta con una lista y de posibles enfermedades que pueden tener. Entonces es gratificante que la mamá y el adolescente investigan, van y preguntan. Yo quisiera terciar ahí con algo que me parece importante. Muchas veces no es el médico, sino la educadora o el educador sexual quien resuelve hasta cerca del 80%. Tenemos que irnos a un corte, ahorita regresamos, pero nos quedamos con esta idea. Ahorita estamos con ustedes en Diálogos en Confianza. No sé qué es la testosterona. Testosterona. Pues no, creo que estoy erróneo porque... No lo voy a confundir. Voy a decir otra cosa que no es. No sé qué es la testosterona. No, la desconozco. Es la hormona que produce el hombre, ¿no? Pues es la próstata, ¿no? Es parte de la próstata. No sé qué es. La testosterona es algo que viene entre... ¿cómo se llama? Que tenemos los hombres. Es así que la parte de nuestro cuerpo que nos hace sentir alguna emoción. La testosterona, pues es algo que produce esa es parte de la sexualidad masculina y es la que genera la actividad de los testículos. Exactamente, no. Testosterona, pues es la hormona masculina, ¿no? Bien, antes de que caigamos hablando de testosterona, lo interrumpí antes de irnos al corte. Retomemos esa idea. Cómo no, José, brevemente. A veces las dudas, incertidumbres, cuestionamientos que tienen los hombres jóvenes, y en general el público, se resuelven a nivel de una buena asesoría por la educadora o el educador sexual, aún sin ocurrir todavía al médico o al terapeuta sexual o al urólogo o al andrólogo. Es decir, insuficiencias, comentarios, dudas sobre masturbación, erección, sobre el surgimiento de los enamoramientos y 1000 dudas que surgen en los chavos, en los muy jóvenes, son resueltas a nivel de educación sexual. Ahora bien, también puede ser el primer acercamiento a cuando ya existe una patología, ya sea de orden físico o emocional, puesto que la educadora o el educador le canalizará con el especialista idóneo. Trátese de sexología, urología, andrología, endocrinología o la especialidad que corresponda. Claro, yo iba a comentar que en realidad nosotros como especialistas, la misma palabra lo dice, andrología, de andros hombre, logos estudio. Nos encargamos de estudiar a los hombres desde el punto de vista hormonal, metabólico, sexual, psicológico. Y nosotros en el instituto, en nuestra historia clínica, tenemos algo que le llamamos función sexual. Preguntamos sobre la libido, ¿cómo está? Preguntamos sobre la erección. Y cuando uno le pregunta a los hombres, ¿cómo están tus 3 tipos diferentes de erección? Ni siquiera saben responder, no las conocen. Siempre les explicamos que las de la mañana son por su hormona, por las descargas de testosterona. Que otra cosa es la erección de la masturbación, donde están ellos con ellos. Y otra es cuando estamos en un coito. Les preguntamos también cómo está su eyaculación, cuánto tiempo tardan para eyacular, si tienen o no tienen molestias para eyacular y cómo va esa sensación que culmina con el orgasmo. Magnífico. Si lo sienten bien, si no lo sienten bien, si ha cambiado con la edad, porque tenemos que tomar en cuenta que gran parte de nuestra sexualidad va embonado a lo neurológico, pero no a nuestras vías nerviosas,
a nuestros 5 órganos de los sentidos que son parte crucial de nuestra sexualidad. Claro. Es importantísimo esto porque la gente no sabe. Vimos ahorita un sondeo de que se pregunta qué es la testosterona, que hablamos normalmente de ella, pero ¿por qué no vamos a ver esta cápsula que nos explica exactamente qué es la testosterona? La testosterona es la hormona masculina, es la que se encarga de muchas funciones en el cuerpo, no solamente de líbido y erección, que es lo que originalmente se piensa, se encarga de muchas funciones a nivel cognitivo, a nivel de la grasa corporal, función del hígado, colesterol, etcétera, pero básicamente es la hormona masculina. La testosterona va cambiando a lo largo de la vida, empieza su pico principal en la adolescencia y de ahí se deben todas las caracteres sexuales secundarios de los adolescentes y del hombre en general. Realmente las funciones de la testosterona van encaminadas a mejorar funciones cognitivos, se encarga de mejorar función a nivel musculoesquelético, a nivel del hígado y obviamente todas las funciones propias de reproducción, de producción de espermatozoides y de líbido y erección que tiene el hombre. La testosterona es primordialmente producida por el testículo. Una muy pequeña parte se produce por unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, pero realmente estas solo producen el 5% de la testosterona del cuerpo. La producción de testosterona es principalmente producida en la noche, por eso cuando uno se va a hacer un nivel de testosterona en laboratorio es ideal hacerlo temprano en la mañana y tener una muestra que sea en las primeras horas del día para realmente tener una muestra valorable de testosterona, ¿no? Hay una enfermedad o una situación que se llama síndrome metabólico, que se asocia básicamente a problemas a nivel de colesterol, aumento en los niveles de azúcar en sangre y obesidad, también presión alta. Son básicamente lo que engloba el síndrome metabólico. Nosotros sabemos que aproximadamente 50% de los hombres que tienen este síndrome metabólico pueden tener deficiencia a nivel de testosterona y tener cierto nivel de hipogonadismo, que realmente es lo que hoy en día conocemos como andropausia, como uno de los términos que se le ha dado, ¿no? Lo que nosotros recomendamos a pacientes que han perdido el líbido o están teniendo problemas de erección es acudir a un médico, y principalmente aquí los que lo vemos nosotros somos los urólogos, porque tenemos que darle un enfoque desde el punto de vista de testosterona y abordar todas las pruebas necesarias para poder descartar un síndrome metabólico. Si nosotros encontramos una alteración a nivel de los niveles de testosterona o bien que estén teniendo un síndrome metabólico, entonces se empieza a canalizar con los médicos pertinentes y se inicia un tratamiento. En el campo de la salud sexual masculina, ¿qué tanto se le enseña a la gente? Vimos en el sondeo que no se desconoce mucho de la hormona, o qué tanto se debería hacer hincapié sobre que la población general esté educada o tenga conocimiento sobre la salud sexual masculina. Es muy importante que la población en general tenga conocimiento de su cuerpo y lo más importante de las glándulas que lo componen, y en este caso de los testículos. Aquí es donde se va a producir la testosterona. Muchas veces se piensa que la testosterona nada más, como bien han comentado algunas de las personas que estaban dentro de la cápsula, solo interviene en la parte sexual, y eso es una idea terriblemente errónea. Hoy en día sabemos que está muy relacionada con cuestiones del metabolismo que nos van a permitir saber desde antemano si puede haber un riesgo mayor en algunas personas. Tenemos estudios actualmente que nos demuestran que cuando hay una baja de testosterona importante, aumenta el riesgo cardiovascular en los hombres. ¿Por qué? Hay disfunción de ciertos tejidos, en este caso una capa que va adentro de los vasos sanguíneos que se llama endotelio. El endotelio es la capa de células que se encarga de suministrar información entre la parte muscular del vaso sanguíneo y el medio que lo rodea. Con eso, si no se tiene una buena salud endotelial, podemos tener problemas cardiovasculares, y esto está relacionado con la testosterona. Entonces, efectivamente, debemos conocer dónde se relaciona la testosterona, cuáles van a ser los problemas que se relacionan si tenemos una baja de la misma y cómo podemos solucionarlos o atenderlos a tiempo. Quisiera hacer unos comentarios complementarios a la cápsula que me parece importante especificar. Primero, decir que no es el líbido, sino la libido, esa parte es importante, y se le considera así al deseo sexual en general. La testosterona es el principal promotor del deseo sexual, promotor biológico en hombres y en mujeres, junto con un neurotransmisor, la dopamina. Esta parte es muy importante señalarla. Y por otra parte, simplemente decir que la importancia del endotelio vascular es mayúscula, porque su lesión nos está originando las causas por las cuales
muchos mexicanos, para hablar de lo que nos importa, en las así llamadas edades productivas están muriendo. Es decir, hipertensión arterial, diabetes mellitus y sus complicaciones, problemas con las grasas circulando en sangre. Y que además la repercusión sobre la función eréctil es contundente. De tal manera que el énfasis en estudiar testosterona y, como tú decías, José, que se divulgue y que el gran público lo sepa, es imprescindible. Y yo haría ahí a una autocrítica a nosotros, médicos y médicas, que de pronto nos falta claridad, lo podemos asumir como una deficiencia nuestra, para comunicar cosas. Y desde luego también creo que el sector salud tiene un gran compromiso de divulgación, tal como lo hace este espacio, Canal 11, que lo divulga de manera extraordinaria. Hace mucha falta que este conocimiento esencial llegue al gran público. ¿Qué situaciones pueden afectar la producción de testosterona en diferentes edades? Porque ya sabemos que existe una curva de la infancia, el desarrollo sexual, sube durante la adolescencia, luego está en una meseta un tiempo y luego empieza a declinar. Pero ¿qué puede alterar la testosterona a subirla o a bajarla para que la gente lo sepa? Ok, cualquier trastorno metabólico. Hay que recordarnos que el sustrato que mete el testículo para producir la testosterona es el colesterol. Ok, entonces cuando hablamos de problemas metabólicos, por ejemplo, diabetes mellitus. Diabetes, un problema de dislipidemia, que es tener el colesterol y los triglicéridos altos, un problema de hipotiroidismo que tiene que ver a su vez con los lípidos, las grasas. Con las grasas, un problema de síndrome metabólico, pero el síndrome metabólico, como veíamos en la causa, es la unión de varias enfermedades que conllevan a que haga ¡pum! El organismo. Porque en el síndrome metabólico tenemos la hipertensión, tenemos la circunferencia abdominal que nos habla del grado de obesidad, tenemos el trastorno de los lípidos, tenemos el trastorno también del azúcar, cuando es por arriba de 100. Entonces, todas se conjuntan y nos dan el síndrome metabólico. Y aquí quiero ampliar. Cuando el testículo produce testosterona, también produce un poco de estrógenos. Y entonces, cuando empezamos a tener trastornos metabólicos, el organismo masculino empieza a producir más estrógenos que testosterona. Entonces, uno de los datos es que la libido se baja. Y también la producción de espermas empieza a declinar porque hay más estrógenos que testosterona. Entonces, hay una disfunción en la producción y en el rango entre la testosterona y los estrógenos. Entonces, podemos decir claramente que el sobrepeso y obesidad afectan directamente la producción de testosterona y de manera secundaria la libido y por lo tanto la reproductibilidad. Sí, y la obesidad principalmente es la que en el tejido graso se cambia la testosterona a estrógenos, a estradiol. Entonces, por eso los hombres tienen también el cambio en la función espermática y en la función sexual. ¿Y esto tiene que ver con la deficiencia en la comunicación? Porque hoy no nos han llegado particularmente tantas llamadas ni comentarios. Les digo que es un tema inhibitorio. Sí, fíjate, es bien importante resaltarlo, porque dudas yo creo que hay muchas, ¿no? En realidad, ustedes mismos como especialistas lo han dicho, en ocasiones nos falta la eficiencia para comunicar del todo bien. Es decir, yo creo que no todos los hombres saben perfecto qué es lo que le está sucediendo o respuestas a todo, pero les comparto algunas de las dudas que ya tienen por el momento. Bueno, María Elena Marín nos dice, buen tema para todos los hombres que se descuidan tanto y cuando tienen un problema médico no les gusta pedir información por pena. Pareciera que entonces existe como un realismo mágico de que si no lo hablo, lo invisibilizo y por lo tanto solo se va a curar. Y esto pues, es un mito completamente importante. Moisés Álvarez Ugalde dice, veamos qué tal se pone, espero que más información, qué dilema de que si los hombres se creen inmunes, indiferentes o todos poderosos, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto. Luz Angélica Vadillo nos pregunta, en mi vida sexual he tenido parejas que no logran una erección total, aún durante la relación sexual coital. ¿Podrían explicar, esto es común? ¿Podrían explicar sobre la eyaculación precoz? ¿Esta es tratable y hasta qué edad o no? Veroch RMZ, me diagnosticaron diabetes a causa de hongos en el pene, balanitis y por candidiasis. Sí. Y he durado más de un año con el glande inflamado y después el prepucio también. Batallo para controlar la alimentación y por eso tengo varios
años con hiperglucemia descontrolada. Mi pregunta es, si no controlo la diabetes, se dice que los medicamentos alópatas para los hongos, cuando ya están crecidos, no ayudan mucho. ¿Qué ayudan más? Los remedios naturales como el aceite de orégano, el vinagre de manzana, en fin. Nos dice también Maribel, tengo un hijo de 10 años y he observado que a un testículo no se le ha desarrollado igual que el otro. ¿Qué es lo que puedo hacer? También con respecto a lo que decían, de cuál debe ser la primer visita al urólogo o al pediatra en estos sentidos, cuando no desciende uno de los testículos, entonces, que puede presentarse desde bebés, desde luego, ¿no? Leonel Gámez Galván, desde hace 10 años no tengo relaciones sexuales. Cada año me realizan el examen de próstata y esta se mantiene a nivel medio. Quiero saber si para mi edad es riesgoso no tener relaciones sexuales o no. Mari, cuando nació le detectaron un testículo arriba. Cuando cumplió 4 años se lo quitaron. Actualmente tiene 18 años. Quiero saber si le puede afectar en su vida reproductiva. Regina Ricó, felicidades por abordar el tema. Mi inquietud es, mi esposo fue operado de una RTU de la próstata, pero el médico indicó que iba a poder seguir teniendo erección, cuestión que no ha sucedido. Y el urólogo, pues únicamente le recomendó medicamento y ya. Pero yo le pedí al médico familiar si lo podrían derivar a un andrólogo, pues inclusive también tiene una cuestión emocional por ahí, por lo que también fuimos a terapia, donde nos dijeron que era un trauma lo que él tenía. Total que ya más o menos lo ha recuperado, pero no recibo una respuesta concreta por parte del urólogo con respecto a que no hay una erección firme, situación que a él le preocupa y le intriga, pero no lo dice, lo oculta. Entonces yo soy la que lo apoyo, veo por él, le brindo información y es por ello que recurro a ustedes para orientarme o tener más información. Rey Erótico dice, pocos saben que hay médicos especialistas en todo lo relacionado a la salud sexual y reproductiva del varón. La autoestima marcará la diferencia a lo largo de la vida sexual. Y finalmente, Paola Lavín, como médicos es nuestra consulta diaria, en nuestra consulta diaria debemos preguntar cómo es la vida sexual de los pacientes. Me gusta mucho la llamada de la mujer que habla acerca de lo que está sucediendo con su pareja, pero la importancia que hay, decías tú hace un momento, de un tratamiento de mucha interacción integral, desde luego, pero la importancia que la pareja también acompañe al varón. Tengo aquí anotadas todas las preguntas Sí. y a lo largo del programa vamos a tratarlas de contestar todas las preguntas que nos han estado mandando. Las que se queden, yo estoy tomando nota, las vamos a contestar en el último bloque, no se apuren, vamos a tratar de cubrir todas las dudas y los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen. Es muy importante para nosotros su opinión y justamente el objetivo de este programa es que se aclaren dudas, que nos enteremos. Acuérdense que el saber nos da poder. Y con teniendo poder podemos arreglar muchísimas cosas. Y estamos hablando de un tema que, como ya mencionó Oscar, es tabú. Mucha gente no quiere hablar de él. Vamos a regresar para seguir hablando sobre estos problemas en los hombres y qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Tengo 26 años, llevo con mi esposa 5 años, no hemos podido tener familia. Y empezamos a tratamientos caseros que son los que vete a sobar la cintura, que a tu esposa le suban los ovarios. Venimos los dos a hacernos un estudio y de ahí nos percatamos que el problema era yo. La infertilidad que yo tengo se presenta por el esperma no está al 100% bien, está compuesto de mucha grasa. Entonces lo que me impide poder usar así que el esperma llegue al óvulo y haga su trabajo. Y porque en los estudios salí alto en colesterol, triglicéridos y glucosa. Entonces me comenté ya que es parte de eso. Dice, sabes que pues es esto lo que muchas veces hay ocasiones que estás bien, hay ocasiones que pues, completamente te fatigas, entonces pues no. Por cuestiones de trabajo muchas veces ya llega uno pues, cansado, fatigado, y ya no ves a tu pareja y lo que quieres es descansar, ya no haces caso. Hay ocasiones por el estrés o el cansancio, no responde uno como cual quisiera, ¿no? Pero en otras ocasiones pues sin problema. Entonces, honestamente pues no tengo una buena alimentación afuera en la calle. Mi tratamiento consiste en cambiar mis hábitos alimenticios, que son frutas y verduras acompañadas de vitaminas y ejercicio. Mi deseo en este momento pues es reponerme, a lo mejor no al 100%, pero sí a un 90%, ¿no? El daño a lo mejor ya lo tengo, pero sí a un 90, 95%, y poder tener una familia.
pues estamos jóvenes todavía, ¿no? Y el día de mañana pues hay que ofrecerles algo también a los hijos. Si sigo con mis hábitos alimenticios, pues no voy a durarles nada, ¿no? Entonces nada me va a servir estar en tratamiento, pues si todo se va a ir a la basura en un ratito. En la actualidad ahorita estoy caminando media hora diaria. Mi recomendación es para los que nos dedicamos al transporte, tener una buena alimentación y estar checándonos, porque muchas veces uno como hombre pensamos que no es el problema de nosotros, sino todo se lo arrojamos a la mujer. Y desafortunadamente pues no es así, también uno como hombre tiene problemas y yo lo estoy viendo. Yo también le diría a los hombres que no seamos tan cerrados, hay que ser un poco más abiertos y saber a quién acudir para remediar todo esto. Aquí hay un testimonio más de cómo se engloban muchas patologías en un solo problema. Él evidentemente tiene sobrepeso, un síndrome metabólico, semen graso. ¿Qué nos traduce? Bueno, verdaderamente muchas de las cosas que circulan en la sangre también están en el plasma seminal. Entonces hay elevación de colesterol, de triglicéridos, de azúcar en el plasma seminal. Y cuando los pacientes van que necesitamos... El plasma seminal es el líquido el líquido del semen. Exacto. Sí. De hecho, cuando los pacientes van, siempre les buscamos un diagrama en el internet para que ellos sientan que no es que nosotros decimos, está la información. Y toda la membrana o la piel del espermatozoide está formada en un 80% por lípidos. Que son grasas. Que son las grasas y principalmente el colesterol. Está formado por glucosa y está formado por proteínas. Y siempre les digo, ¿dónde viene eso? Pues de lo que como. Y si lo como de mala calidad, ¿cómo va a estar mi esperma? De mala calidad. Una pregunta, ¿qué otras cosas, hablábamos ahorita en el corte, pueden afectar los niveles de testosterona? Porque vemos un problema común en los jóvenes que van a los gimnasios. Ok, el hecho de utilizar anabólicos es meterse grandes cantidades de testosterona o derivados que van a producirla finalmente. Un exceso de hormona en el cuerpo hace que el cuerpo diga, ya no voy a producir, tengo mucha. Y entonces empezamos a tener un deterioro de ese organismo. Que en este caso son los testículos. El principal deterioro lo vamos a tener a nivel de testicular. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Es correcto. Los testículos se van a volver pequeñitos y vamos a empezar a transformar tanta testosterona en estrógenos. Por eso los fisicoculturistas tienen problemas con la voz, se les vuelve aguda. No les gusta ser entrevistados porque entonces se darían cuenta de la voz que tienen. Y también tienen problemas cardiovasculares por el cambio hormonal. Muchos de los fisicoculturistas jóvenes han muerto. Se mueren a la edad de 45, 48 años. Empiecen a buscar los famosos y se darán cuenta que murieron en etapa temprana. A mí me gustaría, José, si me lo permites, volver un poco a las preguntas que planteaba Virúes, porque si no se nos va a acumular chamba a la hora de responder y hay por lo menos dos que me parece urgente contestar. Una tiene que ver con el machismo. Yo mencioné al principio que el machismo es un factor causal. Como decimos las médicas y los médicos, un factor etiológico. Muchos hombres se resisten a acudir con el especialista o incluso con el médico general o con la psicoterapeuta justamente porque se les está prohibido manifestar miedo. Los hombres muchas veces tienen miedo de enfrentar sus problemas y la matriz cultural del machismo lo favorece. Por otro lado, hubo una pregunta muy interesante sobre cómo detectar problemas en la erección y yo quisiera comunicarles con esta sencillez que queremos plantear que hay un método, el famoso índice de Goldstein, que fácilmente permite primero el autodiagnóstico y luego la necesidad de ir casi corriendo al médico. Hay 4 grados en la erección. El grado 4 es aquel en el cual el pene erecto tiene la consistencia de un pepino. Aquí no hay problema de disfunción eréctil. El grado 3 es como un plátano con cáscara, hay una disfunción eréctil leve. El grado 2, un plátano sin cáscara, es una disfunción eréctil moderada. Y cuando la consistencia del pene erecto es como una gelatina, o sea, con gran flacidez, estamos en presencia de una disfunción eréctil severa. El propio varón se puede autodiagnosticar inicialmente, o bien su pareja, ya sea una mujer cuando el vínculo es heterosexual, u otro hombre cuando el vínculo es homosexual, pues nada más desliza la manita hacia el sitio estratégico y ve si es plátano, pepino o lo que fuere. Y acto seguido,
ir con el médico en caso de que sea necesario. Creo que es muy importante fomentar la cultura de la autoexploración, y no solamente es autoexplorar los testículos, sino en muchas ocasiones también palpar la consistencia del pene para que sea el paso inicial del autodiagnóstico que va a llevarlos finalmente con el especialista. Yo aquí también comentaría de que dentro de las disfunciones eréctiles podemos tener aquel pene que se llena muy bonito, pero así como se llena, en 1 minuto o 2, ¡prum!, ya se bajó. O aquel que está intentando despertar. Son 2 cosas que nos orientan a buscar diferentes enfermedades para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento. Eso es uno. Y el otro, a veces el paciente no se percata que tiene una disfunción. La que se percata es la esposa, porque como que tiene que hacer más cierre vaginal para poder sentir el pene, porque el marido puede penetrar perfecto, pero ya estando adentro de la vagina empieza a perder esa consistencia de una manera muy sutil o leve, y la mujer tiene que apretar para sentirlo. Entonces son tips que podemos encontrar cuando un paciente empieza a tener una disfunción. Esto nos lleva entonces a las preguntas iniciales. ¿A qué edad tenemos que ir al urólogo? ¿O a qué edad tenemos que ir al andrólogo o al médico? O con cualquier especialista relacionado con una enfermedad propia. Como veremos, si tenemos problemas de disfunción eréctil, es en etapa reproductiva. 18, 19, 20, entre 20 y 40, digamos. De tal manera que si tenemos problemas de erección, problemas de eyaculación o alguna otra alteración física, o puede ser psicógena, es el momento, porque ese es el objetivo de este programa, es el momento en el que tenemos que ir al médico. No tenemos que esperar a tener grandes tumoraciones, grandes complicaciones, porque decía bien David, a veces la disfunción eréctil puede prevenirnos la muerte. A veces la eyaculación precoz no es como tal la eyaculación precoz, sino todo lo que hay detrás de la eyaculación precoz. Y son como los focos rojos que nos da nuestro propio organismo para acudir al médico. De tal manera que yo les diría, hay que ir al médico cuando un foco rojo se prenda. Pero hay una pregunta, también hay mucha medicina preventiva. Y decíamos, ¿cuándo ir al urólogo? Por ejemplo, hablando ya de más adelante en la próstata, no hay que ir cuando haya un foco rojo, sino antes de que aparezcan. Así es. Después, por eso era la confusión. Después de los 40 años, 45 años, sí tenemos que buscar específicamente hacer un diagnóstico oportuno o ir, como comentaba la mayor parte de la gente, cada año al urólogo. Pero antes, cualquier situación anormal que tengamos, tenemos que ir al médico. Por supuesto, en la etapa pediátrica nos corresponde ir cada 6 meses, cada 3 meses o cada año, cada que nos corresponda. Pero aquí la invitación es, en el momento que tengamos dudas, no necesitamos ciertamente estar enfermos de algo. De hecho, yo quisiera decir que si tenemos dudas, tenemos que ir al médico. Decían ahora de la testosterona y decían de la administración en los gimnasios, porque ahora los muchachos quieren estar fuertes y musculosos. Pero ojo, quien les recomienda la testosterona es una gente que no es médico. ¿Se necesita la testosterona? Por supuesto, es una sustancia elemental para la vida, pero si no la requieres, tiene que quedar bien claro que es contraproducente, que te va a hacer daño, que te va a ir mal y que vas a tener que enfrentar consecuencias. Y son consecuencias las cuales tú adquiriste sin haber preguntado con alguien que se dedica a esto. Normalmente siempre es un instructor de gimnasio que no tiene una educación médica. Una cosa importante de destacar de esta enfermedad es que es una enfermedad que se autoamplifica. ¿Qué es esto? La testosterona es una hormona que lo que hace es controlar el balance nitrogenado. ¿Y qué significa? Que me hace tener más músculo. El músculo gasta energía. Si yo tengo menos músculo y no gasto energía, toda la masa grasa que yo tengo empieza a aumentar. Si aumenta la masa grasa, hay también más disfunción testicular, se produce menos testosterona. Y volvemos a empezar. Entonces, es una enfermedad que se va amplificando. Entonces, volvemos a la raíz del problema, que dentro de una buena alimentación y ejercicio. Pero tenemos más preguntas. Yo voy a ir al público porque el público también tiene cosas que decirnos. Pero, Oscar, venos diciendo. Sí, nos dice Argelia Navarro, ¿cuáles son los estudios clínicos básicos para visitar al urólogo o proctólogo y de vigilancia en un hombre? Jesse nos dice, es muy importante que se les dé información a los hombres y se les enseñe desde la etapa adolescente.
Pavel SN, creo que hacen falta campañas informativas sobre la salud sexual del varón en el sector público. Jacqueline Ochoa, yo tengo una pregunta. ¿La depresión en hombres bien afecta también entonces la libido? Y agrega, ¿el ejercicio les ayuda a volver a generar testosterona o qué puede ayudar? Neto Pineda, tengo 27 años, soy atleta, trato de alimentarme bien, no fumo y casi no bebo alcohol. ¿Por qué me cuesta tener una erección? La Mariana, recomendaciones terapéuticas para una persona con síndrome metabólico, testosterona baja, TH3 y crecimiento de próstata leve. Tiene 55 años. Joana Galván, buenos días. Mi esposo tiene irritado solamente el prepucio. Ya se hizo un estudio de orina y salió bien. ¿A qué se debe? Ya que al querer tener intimidad se agrieta y ligeramente sangra, además de que hay dolor también. Nos dice Jaime Méndez Peralta, ¿la falta de testosterona va relacionada con el exceso de sueño? Fernando, soy diabético desde hace 20 años y me ha estado creciendo la próstata últimamente. A raíz de esto, los espermas me salen de color café. ¿Qué es lo que puedo y debo hacer? Karime Cárdenas Ansaldo, mi bebé tiene 1 año y 2 meses, aún no le han descendido los testículos. El pediatra particular me recomendó consultar a un especialista. Además me comenta que necesita una operación. ¿Los especialistas me podrían recomendar alguna institución pública de confianza, por favor? Alberto González, cuando tengo relaciones sexuales, el tamaño del pene erecto disminuye. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y Norma Hernández Carmona dice, mi pareja tiene 72 años. A veces se eyacula muy rápido y para volver a tener una erección debe esperar un buen rato. De mi parte, no se me antoja tener relaciones sexuales. Quiero saber a qué se debe el problema en mi pareja. Bien, pues son muchísimas preguntas que vamos a tratar de contestar y aparte tenemos aquí en el público gente que nos quiere comentar sobre sus casos y le doy la bienvenida a Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estamos? Buenos días, mi padecimiento, soy cardiópata, tengo 2 arterias tapadas e hipertenso. Y a partir de la dieta que me dieron de nutriología y mi cardiopatía, yo bajé mis niveles de colesterol. ¿Y tenía sobrepeso también? No tenía sobrepeso, pesaba 82 kilos, ahora peso 73 kilos. Quité carnes, embutidos, todo lo que es grasa y a mí sí me subió el líbido. Y a la hora que bajaste la cantidad de grasa, me subió justo el lo que líbido. acaban de comentar los médicos. Entonces es una pregunta para ellos, que si el líbido fue la causa de bajar yo todas las grasas, los embutidos, y la erección sí fue un poco más firme. Y el ejercicio que nunca lo he dejado. Ahí está, pues justo lo que comentaba la doctora hace un momento, que a la hora que hiciste perfecto, porque ya comentaron ellos cómo es el metabolismo de las grasas que tiene que ver con nuestra situación sexual y evidentemente tú eres un caso que le funcionó. Entonces, ¿qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? En primera, que bajen todo. Yo quité embutidos, quité grasa, hago ejercicio, tengo 60 años, soy hipertenso, tengo 2 arterias tapadas, pero gracias a la disciplina es muy difícil llevar una dieta, se los digo, pero se los recomiendo. No es imposible. Sí es muy difícil y vale la pena. Vale la pena, es traumático, pero si uno se disciplina, lo convierte uno en vida y en salud. Yo les digo, no le digan dieta, nada más aprender a comer sano y se acabó el problema. Gracias, Ismael. Y Héctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos quiere platicar? Yo, a través de que me enfermé del riñón, totalmente bajé de mis impulsos sexuales. ¿Su libido? Sí, mi libido. Entonces, ahora actualmente, ya muy raramente, hago contacto sexual. ¿Qué edad tiene? 76 años. ¿Qué relación hay entre la insuficiencia renal que me platicó antes que tiene Héctor con la disfunción sexual? Adelante. Que da deficiencia de testosterona también por el problema renal. De hecho, en el último Congreso Americano de Andrología se comentó que todos los que tengan problemas de riñón deben de ser valorados para ver cómo están sus niveles de testosterona y de ser necesario darles reposición, terapia de reposición de testosterona, tratando de que ésta sea producida por el organismo, no tanto administrada externa, para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Entonces, una recomendación, Héctor, para ti es que preguntes sobre esto, si te pueden dar a dónde acudir para
de la testosterona. Donde acudir, el Instituto Nacional de Perinatología es un lugar y vamos a poner en redes sociales todos los demás lugares donde se puede acudir, porque como ven, muchas enfermedades sistémicas, como ya hablamos de hipertensión, hablamos de sobrepeso, hablamos de síndrome metabólico, pueden tener repercusión en nuestra salud sexual. Pero no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, hablando de salud sexual masculina. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana hablaremos de un tema que es muy importante, es doloroso y desde luego poco tocado, sin embargo es vital que hablemos de él. Duelo por muerte gestacional. Sin duda alguna, para mujeres y hombres, la pérdida de la vida de una hija, de un hijo, desde luego es muy dolorosa. Pero ¿qué pasa cuando esta muerte es gestacional? Incluso en los documentos, si existe el cuerpo, si ya nació el bebé o la bebé, hay un acta de defunción con un nombre. Cuando la muerte es gestacional, entonces ni siquiera existe un nombre en dicha acta. Por lo tanto, se trata como de invisibilizar un poco este tema. Lo cierto es que tanto para la mamá como para el papá, esta criatura existió en el vientre de su madre, desde luego, y lo que ocasiona es una pérdida o un sentimiento de pérdida y es un duelo muy fuerte para estas dos personas. Pero ¿cómo se les debe tratar? ¿A qué especialista deben acudir? ¿Cuánto tiempo es normal o digamos el común durante un periodo de duelo y que siga para trascender entonces esta experiencia? De eso y más se hablará mañana aquí en este tema tan importante, duelo por muerte gestacional. 9:30 en punto de la mañana. Y si quieren asistir, marquen ahora mismo al 5341-4435 y con gusto les reservamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa. La mayor parte de la gente tiene la idea de que tienes que ir al médico a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, yo creo que tenemos que especificar que tenemos que empezar a revisarnos estrictamente o específicamente de la próstata y de enfermedades relacionadas con la próstata. La respuesta correcta a qué edad tenemos que ir al urólogo es a cualquier edad. Pero el espectro de afecciones a la salud sexual de los hombres es amplísima. Personas incluso antes de los 40 años están teniendo serios problemas en su salud sexual. No solamente todo aquello que está relacionado con las hormonas, con los vasos sanguíneos, con los nervios periféricos, sino también con la emocionalidad, con la base del machismo que afecta tanto a hombres y mujeres y desde luego también con los conflictos de pareja. Normalmente una mujer va al ginecólogo, un hombre puede ir al andrólogo, la andrología ve más lo hormonal. Si tenemos una afección, nos apoyamos siempre en los urólogos. Recibimos información de la televisión que nos hace creer que los problemas comienzan a cierta edad. Desde niños puede empezar a haber problemas. Desde el inicio de la vida se necesita estar al lado del médico. No nos dejemos llevar por lo que escuchamos a través de los medios de información. Que puntualizar. Tradicionalmente se nos ha etiquetado como el ginecólogo del hombre. Es un grave error. Somos los especialistas de las vías urinarias. Niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, ancianos. Desafortunadamente, hasta los médicos a veces no sabemos a qué se dedica un urólogo. No somos los ginecólogos del hombre. Tengo 49 años. Asistimos mi esposa y yo al hospital de perinatología por infertilidad. A mí me diagnosticaron eyaculación precoz muy pronta. No sé si alcance a reproducirse bien el esperma en ese poco tiempo. Yo me imagino que debe ser por mi edad, 49 años, ya no es lo mismo que a los 20 años. Tendrá unos 2 años que notamos esto. De hecho, mi esposa ya habíamos tenido un embarazo, pero el embarazo resultó anembriónico. Eso fue cuando teníamos 1 año de casados. En la actualidad llevamos 8. Estuvimos en el Seguro Social, nos hicieron demasiados estudios también y finalmente nos recomendaron que buscáramos acá en perinatología porque hay especialistas más buenos y aquí estamos. Que nosotros somos propuestos para una inseminación asistida porque con el problema que tiene mi esposa y el problema que tengo yo no se puede por el medio natural. Entonces parece que va a ser una inseminación asistida. Para el problema de eyaculación precoz me recetaron unas vitaminas. Desafortunadamente el deseo sexual con la edad, quiero entender que es una cuestión natural. Yo sí siento que es muy pronta mi eyaculación y a veces hasta como con dolor.
Estamos buscando una solución sin desesperarnos, ni mucho menos. De hecho, pues yo espero que con la ayuda de la medicina actual y con la ayuda de los doctores, que podamos lograr mi esposa y yo el embarazo deseado. Bien, pues muchas gracias a este testimonio anónimo. Desde luego se suma a más de las dudas y experiencias que viven o vivimos algunos hombres. Nos dice Lucila Sánchez Marín del Distrito Federal en Iztacalco. Ya les hice una pregunta, ¿van a responderla? ¿A qué hora empezarán a leer las preguntas? Desafortunadamente hay muchos comentarios. Bueno, más bien yo diría afortunadamente. Desafortunadamente no se le pueden dar lectura a todos. Pero ahora mismo lo estamos haciendo, señora Lucila. Así que esta es su pregunta. Nos dice... Quiero que toquen el tema vasectomía, ya que muchos hombres no tienen mucha información al respecto. Mi marido tuvo problemas de la próstata, lo operaron 2 veces, lo iban a operar una tercera mediante una citoscopía, por lo que le anestesiaron los testículos. Sin embargo, esto le afectó el corazón y falleció. Él era diabético, tenía 80 años y 2 años antes de que le inyectaban papaverina en el pene. ¿Cuál pudo haber sido la verdadera causa de su fallecimiento? Votamos por la diabetes. Pues en rigor, y siendo honestísimos, no sabemos con los elementos que tenemos, pero podríamos pensar que hubo un serio daño vascular o cardiovascular y que probablemente el punto de arranque tuvo que ver con la diabetes mellitus. Los elementos precipitantes de este deceso lamentable podrían estar matizados también por un accidente quirúrgico. No tenemos demasiados elementos como para lucubrar. Claro, claro. Adicionalmente, debemos de tener en cuenta que el paciente es un paciente, o era un paciente de 80 años, primero. Segundo, tenía la necesidad de inyectarse papaverina, que esa es una sustancia que hoy día no se vende comercialmente en México, y eso nos lleva a pensar que ya tenía algún trastorno vascular importante de disfunción eréctil que no respondía a terapia normal, de tal manera que es difícil poder saber con exactitud, pero tenía algunas situaciones, obvio, en contra, que pueden ser riesgosas para cualquier tipo de procedimiento, que como tal cualquier cirugía o cualquier procedimiento tiene riesgos. Claro, muy bien. Lo principal es la edad y la vasculopatía que da la diabetes mellitus. Un anónimo nos comparte, mi pareja tiene 55 años, 8 meses después de que le hicieron la vasectomía presentó dolores, después o al momento de tener un orgasmo. ¿A qué puede deberse este dolor y a qué especialista debe acudir? Y felicita el programa, muchas gracias. Carolina González, tengo 3 hijos adolescentes y ellos tienen dudas al respecto del tamaño. Uno de ellos dice que el pene lo tiene más pequeño en relación a sus hermanos. ¿Esto es frecuente, es lo más común o si hay que averiguar algo más? Ok, es cuestión genética, hereditaria el tamaño del pene. Cuando empezamos a hablar del tamaño del pene, yo siempre bromeo con mis pacientes de que en realidad para uno el tamaño no importa. Y no importa porque cuando uno es mujer, lo que entra primero, que es la cabeza del pene, es la primera sensación de placer que una mujer siente. Y después con la base del pene es lo que verdaderamente frota el punto G y vas a tener el orgasmo. Entonces lo importante es la cabeza y la base. Lo que haya de tamaño en medio verdaderamente no importa. Yo quisiera complementar esta respuesta de Mirna. Yo llevo 33 años de práctica en sexología clínica, digamos que he acumulado un poquito de experiencia y he visto igualmente a millares de mujeres consultando por múltiples motivos. Ninguna mujer me ha dicho, oye David, fíjate que cada vez que yo tengo un encuentro sexual, lo primero que hago es sacar la cinta métrica. Esa es una preocupación de nosotros los hombres. Y el diagnóstico de micropene como entidad genética es realmente excepcional. En México pasa algo muy común, ¿no? Lo acabo de ver aquí en los sanitarios de Canal 11. Hay un acto ritual de los hombres cuando vamos a miccionar, de estar checando hacia la izquierda y hacia la derecha, para ver, como dice Serrat, a ver quién es el que la tiene más grande. Y en la comparación, el que compara siempre sale perdiendo. Entonces yo llamo a la calma, primero que todo. En efecto, no es tan importante el tamaño del pene cuanto la manera de usarlo. Sabemos que la firmeza sí es esencial para un desempeño erótico, pero no tanto es cuestión de centímetros. Decía un dicho popular, no es el juguete, sino el juego, ¿no? Exacto. El problema principal es el estigma que tenemos. Quien nos enseña educación sexual son los amigos, es la televisión
las películas pornográficas, y entonces nosotros queremos ser y hacer lo que se ve en la televisión y lo que se ve en las revistas. Y entonces, ¿basado en qué decimos que tenemos el pene pequeño? ¿Contra qué o contra quién? ¿Cierto? Todo esto es relativo. Realmente lo que ellos necesitan es acudir con un sexólogo, con un andrólogo, con un urólogo y con gente que sepa de esto para que les pueda orientar realmente. Y yo aquí quisiera comentar algo rapidísimo. Una de las causas por las cuales más llevan a los hijos a revisar en la etapa puberal es que mi hijo tiene el pene muy chiquito. Entonces ya lo están estigmatizando, ya lo están traumando cuando ni siquiera se ha empezado a desarrollar. Casi es un bullying familiar. ¿Sí? Entonces, verdaderamente yo a los papás les digo que hay una forma de crecer que es paulatina y que no podemos valorar un tamaño de un pene hasta que no haya concluido con su pubertad, su desarrollo. Y entonces siempre les explico la clasificación que hay, que fue ideada por un pediatra, se las bajo del internet, les explico que dura 1 año y medio o 2 años cada etapa, que son 4, 5 para finalizar. Entonces, verdaderamente, ese es un motivo de consulta en etapa puberal. Mi hijo tiene el pene chiquito. Y entonces ya empezamos a generar un problema. Ok, tenemos también más testimonio aquí en el público. ¿Cómo estamos? Es Julio, perdón. Sí. ¿Qué nos quiere comentar Julio? Quiero hacerle un comentario de que los hombres no tenemos en toda la República un hospital del hombre. Las mujeres sí. La siguiente cosa que le quiero decir es preguntarle a los doctores qué daño hace a las mujeres y a los hombres una práctica que se está realizando muchísimo ahora, que es el coito anal. Bueno, el coito anual hace mucho daño. Anal. Tiene que ser más frecuente. Anal. Bueno, el coito anal, cuando se... No, fue una Dice broma. que no nada más en Navidad. Fue un chascarrillo sexológico. El coito anal es una práctica que puede ser muy disfrutable con la debida protección y la específica metodología para efectuarla. Porque hay que recordar que si la persona no tiene esa costumbre y no tiene protección, claramente mediante la utilización del condón, es menester primero que vaya teniendo aproximaciones sucesivas, es decir, que vaya poco a poquito haciendo dilatar el esfínter interno y externo del ano y poder efectuar la práctica siempre con la protección para evitar infecciones o traumas. Entonces es una práctica que algunas personas incorporan a su desempeño erótico y que lo hacen con fortuna. Mucha gente cree que es privativa del hombre gay, del varón homosexual, y no es cierto. Cada vez más hombres y mujeres heterosexuales llevan a cabo la práctica con las debidas precauciones, con el debido cuidado. Y yo quiero aprovechar aquí para ampliar con protección. Siempre les explico a los pacientes que preguntan, ¿pero cómo me infecté? Verdaderamente siempre les comparo un coito con cuando yo quiero destapar el caño de mi lavatrastos. Es este mismo movimiento y va subiendo todo. Entonces todo va subiendo por la uretra. Si me va bien, eyaculo y saco parte de las bacterias. Si me va todavía mejor, orino y pueden irse parte de otras, pero hay muchas que se quedan. Y ese es uno de los mecanismos por los cuales nos infectamos al tener relaciones sexuales. Ahora, médicas y médicos tenemos que ser más propositivos, porque de pronto prescribimos el uso del condón, pero no decimos cómo se pone, cómo se quita. Médicas y médicos creo que debemos hacer devolución de procedimientos, como se hace en enfermería, que con un dildo o cualquier falo, cualquier estructura, digamos, cilíndrica, enseñemos cómo se pone, cómo se retira, y que nos aseguremos que la persona, hombre o mujer, que está solicitando su aprendizaje, nos haga la devolución de procedimientos, que nos enseñe, que lo sabe quitar y poner, y así ya nos quedamos tranquilos. Y también preguntarle si el sexo provoca adicción. Bueno, el sexo per se no. Hay, por supuesto, trastornos obsesivo-compulsivos que originan que haya prácticas obsesivas y compulsivas vinculadas con el erotismo. Entonces hay personas que se la pasan en internet, que se la pasan en el porno, que se la pasan teniendo relaciones frenéticas sin siquiera disfrutarlas, porque un signo característico de la compulsión en los encuentros sexuales es ese, que deja de disfrutarse y más bien es la ansiedad
de sumar otra muesca a la pistola, por así decirlo. En estos casos se necesita atención psicoterapéutica y me atrevo a decir que con urgencia. Y hay otros trastornos, hay pacientes que tienen traumas cráneoencefálicos que pueden por algunas zonas del cerebro empezar a tener esa sensación de ganas de tener relaciones. Entonces también necesitan el manejo psicoterapéutico, más aparte médico, para bajar el nivel de sensación. Gracias, Julio. Y Juan, ¿qué nos quiere decir? Bueno, buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿cómo afecta la diabetes a la difusión eréctil? Y si es la diabetes o es la edad de la persona. La diabetes, acaban de comentar, sí, de la diabetes, los vasos sanguíneos en la diabetes se van tapando por lo mismo problema metabólico. Entonces, la erección depende de que se llene de sangre el pene. Entonces, alguien diabético, lo han comentado los panelistas claramente, es muy importante que se mantenga en su peso y que siga el tratamiento adecuado para su diabetes para evitar, porque ya lo dijeron también que él es un foco rojo porque las arterias son mucho más pequeñas en el pene que, por ejemplo, en el corazón. ¿Sí, doctora? Pero también los diabéticos tienen algo que se llama neuropatías. Y la neuropatía, dijimos que el sistema nervioso, tanto de los órganos de los sentidos como el sistema nervioso per se, tiene que ver con la erección, con la eyaculación. Entonces se daña cuando uno es diabético. Y hay un tercer mecanismo, que es que se afecta la producción de óxido nítrico y por ende la de una sustancia llamada GMP cíclico, que son cruciales para que se produzca la erección. Entonces hay tres mecanismos, se afectan los nervios, las arterias y la producción de óxido nítrico. Ok, bueno, ahí está la respuesta. Es clave para todos los diabéticos que nos están viendo que se cuiden su diabetes, un motivo más para cuidar la diabetes. Y tenemos que irnos a un corte, ahorita regresamos con ustedes, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos aquí en el público y Abel nos tiene una pregunta muy específica. Buenos días a todos. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que se sienten cuando uno empieza a padecer la próstata? Doctores. En realidad, volvemos a insistir, no hay que esperar a tener síntomas, tenemos que ir a revisión. ¿Por qué? Porque existen enfermedades, por ejemplo, el cáncer de próstata, que en etapas iniciales no nos va a dar ningún síntoma y podemos estar orinando normal. ¿De acuerdo? Entonces la recomendación es a partir de los 40 o 45 años, sí agendar una cita anual con un urólogo. ¿Y los síntomas? Los síntomas relacionados con enfermedades de la próstata son variables. Puede ser una disminución en el calibre y fuerza del chorro de la orina. Podemos empezar a pujar para orinar, quedarnos con ganas de orinar. Cuando estamos orinando se nos corta el chorro, volvemos a empezar. O cuando esa gotita traicionera se agrava, es decir, terminamos de orinar y en lugar de que salgan gotitas, nos quedamos con la sensación de no haber terminado de orinar y tenemos que seguir sacando o pujando chorritos, después gotitas. Y otra puede ser que cuando ya hayamos terminado de orinar, salimos y vamos y seguimos goteando o nos mojamos. Adicionalmente, podemos tener otras situaciones como sangrar a través de la orina o de la eyaculación, de tal manera que ante cualquiera de estos síntomas tenemos que ir, sin duda, ahí obligadamente al médico, pero insisto, no tenemos que esperar a tener estos síntomas. Otra de las cosas importantes es que cuando nosotros preguntamos, ¿usted cómo está orinando?, la respuesta es normal para la edad. De tal manera que la recomendación es que si notamos algún cambio en la forma de orinar, acudamos al médico, si es que no lo hemos hecho. Frecuentemente, una de las situaciones habituales es que nos empezamos a levantar también por la noche y ponemos pretextos. Es que hacía frío, es que tomé mucha agua, etc. Y de manera que empezamos una vez de vez en cuando, después una vez todas las noches, después 2 veces, después 3 veces, después 4 veces. Y nosotros mismos dejamos que estas enfermedades o estos síntomas vayan creciendo, 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 hasta que súbitamente un día nos tapamos y no podemos orinar. De manera que en ese momento tenemos que ir urgentemente a un servicio hospitalario. ¿Por qué? Porque sentimos que nos morimos. Y ya tuvimos decenas de avisos para poder ir al médico y sin embargo estamos esperando literalmente la gota que derrama el vaso. Bueno, entonces queda claro, Abel, hay que ir apenas se presenten los síntomas o, como dijo el doctor, hacer medicina preventiva y acudir antes. Tenemos una cápsula sobre la próstata, vamos a verla.
La próstata es una glándula que se encuentra delante del recto y debajo de la vejiga. El tamaño de la próstata varía con la edad. En los hombres más jóvenes, dicha glándula es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, en hombres de mayor edad puede ser mucho más grande. La función de la próstata consiste en producir cierta cantidad de líquido que protege y nutre a los espermatozoides presentes en el semen. Esto causa que el semen sea más líquido. Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen el mayor volumen de líquido para el semen. La uretra, que es el conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la próstata. La próstata comienza a desarrollarse antes del nacimiento y su crecimiento se acelera durante la pubertad, ya que es promovido por hormonas masculinas llamadas andrógenos. El andrógeno principal, la testosterona, se produce en los testículos. La enzima 5-alfa reductasa transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la hormona principal que le envía una señal a la próstata para que crezca. Bueno, pues ahí lo tienen, esa es la próstata, pero tenemos otra duda. ¿Cómo estamos? Buenos días, mi pregunta es para el panel. Entre las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál es la diferencia de virus y bacteria? Ok, los virus por lo general son más asintomáticos, usted los puede portar. Difícilmente, o sea, el color del semen nos puede orientar a qué tipo de infección es, como el flujo en las mujeres. El olor del semen también nos puede orientar. Mientras más fuerte sea el olor, más datos hay de infección. Una bacteria yo la puedo tratar con un antibiótico y tratar de asegurarme con cultivos que ya no hay infección. Los virus son más difíciles de tratar, no hay tratamientos específicos y está reportado en la literatura que en los hombres, por lo general, con el paso de 2 años pueden quitarse solitos. Pero como yo digo, no me voy a quedar viendo a ver si se te quitó o no se te quitó. Los virus pueden estar en la piel del pene, dentro de la uretra e inclusive en el semen están. Pero insisto, son más difíciles de tratar. Un problema que hay a veces con las enfermedades virales en general, incluyendo las infecciones de transmisión sexual, es que se prescriben antimicrobianos, antibióticos de una manera desaforada y esto puede generar resistencia a la acción de los antibióticos. Como en todos los casos que hemos venido tratando aquí o hablando acerca de ellos, es importante ir a la médica o al médico. ¿Queda claro? Pues, sí. Son sobre todo diferentes microorganismos, los virus son 1000 veces más pequeños que una bacteria. Ya dijeron un punto clave, los virus no se tratan con antibióticos. Oscar. Okay, gracias. Muchas preguntas. Nos dice Jesús Ruiz, me parecen muy buenas las sugerencias que están dando en el programa. Sin embargo, hay un problema para los hombres que no contamos con una estabilidad económica, ya que las instituciones o las clínicas de andrología tienen precios muy elevados y eso también provoca que no exista la posibilidad de acudir a las asesorías que a muchos hombres nos gustaría ir. El tema de lo económico, ¿existe alguna consulta donde no se cobre andrológica? En realidad, como andrología per se, está el Instituto Nacional de Perinatología y hay una clínica también en el IMSS en el siglo XXI. Normalmente la atención andrológica se da como urológica en los demás centros públicos. Tenemos al Hospital General, tenemos al GEA González, tenemos nutrición, tenemos al Juárez, todos estos tienen departamento de urología. Y todos los IMSS de segundo nivel tienen departamentos de urología. ¿Y cualquier persona puede tener acceso a estos hospitales o solo los que estén agremiados al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE? Ok, perdón, omití decir que el ISSSTE también tiene sus clínicas del segundo nivel y de tercer nivel urología. Obviamente IMSS y ISSSTE es con derecho a biencia, pero todos los que son del sector público, cualquiera puede ir a solicitar su atención médica con su padecimiento uroandrológico. Hay que decir que el derecho a la salud es un derecho humano inalienable que nadie nos puede quitar y que si bien es cierto ha habido grandes esfuerzos en nuestro país para dotar de servicios de salud
a toda la población. Nos hace falta trabajar mucho al respecto. Efectivamente, una buena parte de la población está descubierta y una buena parte de la población no tiene recursos económicos suficientes para acceder a los servicios privados. Entonces es una tarea pendiente en la que hay que trabajar mucho. Pero sí existen, y vamos a poner en nuestras redes sociales todos los lugares donde puedan acudir las personas. Carolina nos dice, mi esposo está viendo el programa, él estaba cerrado al tema, pero ahora gracias a los comentarios que han hecho los médicos, nos acaba de decir que va a ir al médico para que lo revisen. De mi parte, les mando una felicitación. La felicitación es para ustedes, porque el abrirse estos espacios evidentemente pues puede cambiar la vida de una persona, bueno, de forma individual y desde luego en pareja y familia. Así que gracias a ustedes por seguir el programa. Esta es la llamada de un anónimo que dice, ¿por qué se da el pene curvo? Mencionan los médicos que es debido a una fibrosis y la única opción es someterse a una operación. ¿Esa fibrosis podría generar cáncer en el futuro de no tratarse? No. El pene curvo es una entidad que no se sabe el origen exacto. Se cree que es por algunos traumatismos que se tienen durante la relación sexual, lo cual va generando una cicatrización. Esta cicatrización genera que el pene vaya deformándose. Esta curvatura debe de ser atendida cuando u operada cuando causa dolor durante la relación sexual o definitivamente es una deformidad importante. El pene tradicionalmente no es un órgano totalmente recto, por lo tanto va a tener diferentes curvaturas. Sin embargo, cuando esta curvatura supera los 45 grados es cuando se debe de atender u operar. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna patología oncológica, cáncer específicamente, y sí desafortunadamente va a requerir o ameritar un procedimiento quirúrgico que está encaminado a corregir esa curvatura. Técnicamente se le conoce como enfermedad de Peyronie y muy común, o una de sus consecuencias, pues, y por fortuna hay estos recursos de tratamiento. Perfecto. La Mariana nos dice, ¿qué tratamiento no hormonal recomiendan para bajos niveles de testosterona? ¿Hay antecedentes de cáncer en la familia? Rich Montor, en efecto y mucho el problema es la identificar y aceptar que se tiene depresión. Alex Solórzano 21, ¿cuándo habrá un tema sobre negligencia médica? Ya lo hemos tocado en algún momento, pero más adelante seguramente lo volveremos a hacer. Alfonso Flores Díaz, el uso del Viagra o Cialis en ocasiones especiales, por entre comillas, sin prescripción médica y en salud sexual aparente, ¿qué daños puede ocasionar? La vasectomía es un procedimiento estandarizado, es decir, ¿se hace de una sola manera o hay diversas formas de hacerse? Hay varios comentarios acá que tengo, bueno, de una misma persona. Ahora lo leo, es una duda. Dice, ¿a qué edad adulta deben ir al urólogo los proctólogos o al proctólogo los hombres? Ya lo comentaron, pero agrega, mi esposo en su juventud tuvo muchos excesos. Es necesario que ya visite al urólogo. Tiene 36 años. Los excesos en el organismo afectan el deseo sexual de los hombres. ¿Cómo ayudar a tu pareja a que visite al urólogo para un chequeo sin que lo tome a mal? Me encanta su programa, lo veo desde que tenía 10 años. Pues entonces somos viejos amigos, Jackie. Pero mira qué importante, no nos habla acerca de qué tipo de excesos tuvo, es decir, puede haber uso de drogas o de alcohol o de tabaquismo, pero todos estos factores que tanto pueden causar un daño. Y hablaba una persona, decía, bueno, la buena alimentación, el ejercicio y la vida en pareja, sin tener otras actividades u otros encuentros sexuales con otras parejas, es lo que te puede garantizar una vida sexual sana o una erección buena, decía. Aunque no se precisó lo de los excesos, habría que decir que si se está refiriendo a tener encuentros sexuales repetitivos a lo largo de su pasado en la vida, esto no constituiría un óbice o un obstáculo para tener una buena vida sexual actual. Si se refiere al consumo de alcohol y de drogas, indudablemente que sí hay efectos. Y cigarro y tabaco, indudablemente que hay efectos negativos. Justamente por lo que comentaba Miguel, se ocluye o se hace más reducida la luz, el perímetro de las arterias, y con ello se ve afectada o arriesgada el flujo de sangre a las zonas importantes del organismo. Ahora bien, algo nada más específico sobre las sustancias para la disfunción eréctil. Deben ser prescritas por las médicas y médicos, porque hay que hacer una historia clínica, hay que
mandarlas o recetarlas en el contexto de una atención general. O sea, sería absurdo prescribir estos productos, le llamamos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sin haber tratado el problema orgánico de base, si es que existe, por una parte. Y recordar que hay una contraindicación fundamental, una sola pero muy importante, el que no se deben consumir simultáneamente nitratos. Esto lo averigua el médico, no el de la farmacia, que tiene muy buena fe y buenas intenciones, pero no es médico ni médica. Entonces, es muy importante acudir a los profesionales. Y otra cosa, porque mucha gente los está usando de manera recreativa en edades muy tempranas. ¿Qué hay de esto, doctores? Bueno, en realidad puede dañar la función hepática. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver el hígado con mis hormonas? Todas las hormonas se metabolizan en el hígado, pero además en el hígado producimos una proteína que se llama proteína transportadora de hormonas sexuales. Entonces, el exceso de alcohol, el exceso de cigarro, el exceso de cualquier otra droga ilícita, que ya van a ser lícitas, puede dañar el hígado y por ende tener una patología por eso, una enfermedad. Pero debemos tener en cuenta que los excesos no tan solo son de alcohol, cigarro, drogas, sino los excesos son exceso de trabajo, exceso de comida, exceso de estrés, es decir, exceso de Super Bowl. En general, de todo. Estos excesos no tan solo nos va a afectar nuestra vida sexual, nos va a afectar toda nuestra vida. Nuestra vida, obviamente, empezando por nuestra vida familiar. Por supuesto, si somos diabéticos, cualquier exceso no nos va a caer bien. Y si tenemos alguna otra enfermedad concomitante, obvio que cualquier exceso, llámese cualquiera, exceso de Super Bowl, exceso de cervezas, de todas estas situaciones, los excesos definitivamente son malos, incluido el exceso de medicamentos que no necesitamos. Si lo utilizamos de forma recreativa, ¿por qué no mejor comemos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio y somos felices? Incluyendo las malas noches. Dijimos hace un rato que la hormona se produce principalmente mientras dormimos. Entonces, si los hombres son fiesteros y no duermen, pues no van a producir de manera adecuada las hormonas. ¿Y las mujeres, doctor? Las mujeres hoy no tanto. tocan. Hoy Miguel Gil nos quería comentar algo. Paréntesis. He escuchado en varias preguntas que están interesados en un remedio natural. Por desgracia, todas las investigaciones que tenemos al día de hoy no nos han arrojado que algún remedio natural realmente pueda sustituir la función de la testosterona. La realidad es que sí existen tratamientos, claro que deben ser dados por un médico, después de haber hecho una historia clínica correspondiente y tener los análisis de laboratorio que así lo indiquen. Y para este caso existen ya muchas opciones. Hay opciones desde que se pueden poner sobre la piel, algunas tabletas, inyectados. Entonces, sí hay opciones para los pacientes que tienen una deficiencia de testosterona o hipogonadismo, y estos pacientes van a obtener un beneficio que ya ha sido comprobado en múltiples artículos científicos. ¿Pero hay alguna manera natural de elevar la testosterona? Ya se mencionó, que es bajar de peso, ejercicio, ¿Pero alguien que esté en peso normal? ¿En peso normal? Que estén durmiendo bien y haciendo ejercicio. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y ser feliz. Si tiene todo eso y a pesar de eso tiene baja de testosterona, entonces sí hay que revisar qué es lo que está ocurriendo con las hormonas que controlan la producción de la testosterona. Yo iba a comentar algo. Perdón, esta llamada que nos comparte María del Rosario Hurtado, yo particularmente no lo había escuchado en otra ocasión, pero bueno, ustedes los especialistas ahora lo abordarán más. Mi esposo tiene 5 testículos. ¿Esto es común? Sí. ¿Cuáles son los riesgos de tener esto? O si existe alguna ventaja. Hay que ver si verdaderamente sí lo son. Si son testículos o no lo son. ¿Podría confundirse con? Quistes de epidídimo que hacen bola y pareciera como si fuera otro testículo. Entonces, obviamente, otra vez hay que ir con el doctor para tener una exploración para poder ver. Que estén bien documentados, por supuesto. Claro. Y no necesariamente sería, digamos, nocivo para la salud. Yo quisiera decir algo sobre el exceso, porque muchas veces cuando hablamos de exceso en relaciones sexuales, aludimos a un concepto moralista relacionado con el número de encuentros. El problema en México me parece que no es de exceso, sino de déficit, como lo pueden documentar las parejas de los hombres de los que estamos hablando aquí. Tenemos que cortar, perdón, vamos a irnos a un corte y ahorita regresamos el bloque 6 a resolver todo el resto de las dudas que tienen ustedes. No se vayan, ahorita regresamos.
Hablar de cáncer, desde luego, es hablar de una enfermedad que requiere mucha atención, mucho cuidado y desde luego también la prevención, como se ha mencionado durante este programa, es importantísima. Pero cuando hablamos de cáncer en los niños, desde luego la cosa cambia mucho, porque el tipo de cáncer que le da a las personas adultas es diferente al cáncer de los niños y jóvenes, desde luego. Y la próxima semana hablaremos acerca de este importante tema. Cómo poder resolver las dudas para mamás y papás que viven con hijos que tienen esta enfermedad o que viven con esta enfermedad. ¿A qué especialista debemos acudir? ¿Cuál es la alimentación que se debe de llevar? En fin, hay muchas dudas en torno a este triste tema, desde luego, porque también se vive de una forma complicada. Entonces, el tratamiento terapéutico es importante y puede ayudar, desde luego, no solamente a la persona que vive con la enfermedad, sino a todos los familiares que precisamente rodean a esta persona. Por eso los invitamos a que no se lo pierdan la próxima semana a las 9:30 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte de este programa. Andrología, de andros hombre, logos estudio. Nos encargamos de estudiar a los hombres desde el punto de vista hormonal, metabólico, sexual, psicológico. La libido, esa parte es importante, y se le considera así al deseo sexual en general. La testosterona es el principal promotor del deseo sexual, promotor biológico en hombres y en mujeres. El hecho de utilizar anabólicos es meterse grandes cantidades de testosterona o derivados que van a producirla finalmente. Fomentar la cultura de la autoexploración, y no solamente es autoexplorar los testículos, sino en muchas ocasiones también palpar la consistencia del pene. A veces la disfunción eréctil puede prevenirnos la muerte. ¿Se necesita la testosterona? Por supuesto, es una sustancia elemental para la vida, pero si no la requieres, tiene que quedar bien claro que es contraproducente, que te va a hacer daño, que te va a ir mal y que vas a tener que enfrentar consecuencias. La testosterona es una hormona que lo que hace es controlar el balance nitrogenado. ¿Y qué significa? Que me hace tener más músculo. El músculo gasta energía. Si yo tengo menos músculo y no gasto energía, toda la masa grasa que yo tengo empieza a aumentar. Masa grasa, hay también más disfunción testicular, se produce menos testosterona. Y volvemos a empezar. Entonces es una enfermedad que se va amplificando. En realidad, para uno el tamaño no importa. Lo importante es la cabeza y la base. Lo que haya de tamaño en medio verdaderamente no importa. Ninguna mujer me ha dicho, oye David, fíjate que cada vez que yo tengo un encuentro sexual, lo primero que hago es sacar la cinta métrica. Esa es una preocupación de nosotros los hombres. El ultrasonido Doppler, color y pulsado con vasoactivo para el diagnóstico de disfunción eréctil es un estudio muy sencillo que debemos hacer el médico radiólogo certificado y con experiencia en ultrasonido. Es una técnica sencilla en donde se tiene que preparar al paciente, él debe tener conocimiento de lo que vamos a hacer, explicarle en un ambiente tranquilo que es de gran ayuda, que es una exploración sumamente sencilla para la gran cantidad de información que nos va a dar. Al paciente se le explica que se va a inyectar el vasoactivo con una aguja muy fina en los 2/3 proximales del pene. Lo que va a hacer este vasoactivo, este medicamento, es aumentar la velocidad de flujo de las arterias cavernosas, va a ocasionar que haya una erección ocasionada por el vasoactivo. Entonces, de esta forma, en un paciente que tiene una erección normal, durante la exploración con Doppler pulsado vamos a tener espectros normales que nosotros ya conocemos, debemos conocer, tenemos la experiencia de saber la morfología de cada uno de estos dependiendo de la fase en que se encuentre la erección. El estudio va a durar 30 minutos en un paciente normal con una erección normal, sin embargo podemos encontrarnos alteraciones ya sea arteriales o venosas y podemos tener un estudio hasta unos 45 minutos a 1 hora aproximadamente, dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando. La finalidad de la exploración por ultrasonido es que se diagnostique si esta disfunción eréctil es de consecuencia arterial o venosa y lo vamos a poder saber con mucha
facilidad a través de esta exploración. Una de las consecuencias que puede tener estas prostaglandinas al ser inyectados es el priapismo, que es una erección prolongada y que en determinado momento, si no disminuye la erección en forma normal, es una urgencia. El paciente tiene que ir directamente a urgencias. Por eso es que esta exploración se hace avalada por el urólogo o el andrólogo, nunca el radiólogo solo. El paciente no llega con nosotros porque tiene disfunción eréctil. El paciente llega con nosotros, los radiólogos, porque ya ha sido evaluado por el urólogo o por el andrólogo. Bien, ahí lo tienen, es un método de estudio más, ya se ha comentado muchísimo y como hemos visto a lo largo del programa, sí existen muchos métodos diagnósticos, muchos estudios y muchos médicos con quien los hombres podemos acudir. Estamos en la recta final del programa y hay varias preguntas que han quedado, entonces les pido a los panelistas que tratemos de contestar todas las dudas. Nos preguntaron varias veces, ¿qué hacer cuando no existe una erección total? Ya nos hablaron de los diferentes tipos de erecciones. ¿Qué es lo que debe de hacer la pareja? Ok, yo creo que estábamos ampliando aquí que el tener una disfunción eréctil es un síntoma de una enfermedad. Enfermedad que tenemos que tratar de estudiar desde el punto de vista hormonal, metabólico, vascular, bioquímico, y que si todas estas situaciones se encuentran dentro de lo normal o cercano a la normalidad, debemos de buscar el apoyo con el sexólogo, el psicoterapeuta sexual. Entonces, que acudan a uno de los centros que van a aparecer en pantalla o en nuestras redes sociales. ¿La eyaculación precoz es efectivamente únicamente se presenta en edades jóvenes o se puede presentar en cualquier edad? En todos los rangos de edad. Por cierto, es una de las disfunciones de la vida erótica con mayor prevalencia en México, es altísimo. Cálculos algo limitados nos hablan de que entre el 30 y el 65% de la población masculina tiene algún grado de disfunción, en este caso eyaculación precoz, que no ha sido diagnosticada. ¿Y es manejable? Es manejable. Responde muy bien a la psicoterapia sexual y en algunos casos se llegan a emplear medicamentos que conocemos como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. El pronóstico en buenas manos profesionales de la eyaculación precoz es magnífico. Pero también hay que estudiar estos pacientes de eyaculación precoz porque pueden tener alguna alteración hormonal que favorezca, como las elevaciones de la prolactina, que favorezca el tener esta eyaculación precoz, o bien hay que estudiar a ver si no tiene una prostatitis crónica que irrite a todas estas terminaciones nerviosas. Aprovecho tu comentario, perdón por la interrupción, pero tenemos poquito tiempo y me urge complementarlo, de que siempre el tamiz de exploración incluye los aspectos orgánicos, que en algunos casos se aceptan y en otros se descartan, pero que siempre es importante una evaluación integral. Que no tenga que ver con la simple receta superficial, ni con el tratamiento psicoterapéutico aislado de todo lo demás, es algo más completo. Se habló de balanitis y de otro caso que alguien tenía el prepucio lastimado cada vez que tenía relaciones sexuales. ¿Se cura la balanitis? ¿Es únicamente en diabéticos? Porque habló que le habían diagnosticado porque había tenido una infección por cándida en un diabético seguramente descontrolado. ¿Y qué debe de hacer? La balanitis es una irritación, infección o inflamación del prepucio, el pellejito que cubre la cabeza del pene. Frecuentemente, quizás nosotros diríamos que el 50% de los hombres que tienen una balanitis van a tener una diabetes. Y al revés, un paciente que está descompensado, que sus niveles de glucosa son altos, casi siempre va a tener una balanitis. Si no se es diabético y tenemos una balanitis, por supuesto que el pronóstico es muy bueno. ¿Por qué? Porque sí solamente va a requerir un tratamiento específico para esto y tiene que acudir con un médico especialista. Sin embargo, si el paciente es diabético y persiste con cuadros de balanitis, quiere decir que su diabetes no está bien controlada. Y es una forma indirecta de saber que este paciente está muy descompensado o muy descontrolado. De tal manera que mientras que no se corrija adecuadamente los niveles de glucosa, la balanitis va a persistir. Y aquí comentar rápidamente que también los trastornos del tiroides pueden causar balanitis crónica y que no nada más es el trastorno metabólico, sino las medidas higiénicas, porque los hombres van al baño, se toman el pene, orinan, se lo sacuden y luego se lavan las manos. Y todas las bacterias que traen en las manos ya se las dejaron en el pene, más la enfermedad metabólica, pues se produce el proceso infeccioso. Yo quisiera redondear porque es un tema que sí debemos de tocar, la higiene de los genitales. Cuando nosotros preguntamos al paciente, al hombre, ¿quién te enseñó a lavar los genitales? La respuesta es mi mamá, en el mejor de los casos. En la otra mitad de los pacientes dicen, pues
¿Y como cómo yo debe de aprendí. ser? Entonces aquí es muy importante saber que el pene es un órgano que se tiene que lavar. Ojo, todo el mundo lo lava por fuera, pero nadie le toma 5 segundos de atención. Aquellos que no tienen circuncisión son los que deben de tener un poco de más cuidado, que consiste en traccionar el prepucio, enjabonar, enjuagar. Dejar y muy al descubierto importante, el glande por dejar completo. el pellejito hasta atrás, enjuagar, enjabonar perfectamente, obvio, con los dedos, no con zacate ni cosas agresivas. Y después tenemos que secar. Ojo, secar es muy importante. El pene por sí mismo produce un sebo y sudor, pero el pene tiene que estar seco. Segundo, tenemos que lavarnos las manos antes de tocar un órgano que está limpio, que es el pene. ¿Cuántas veces vamos al baño después de orinar, nos lavamos las manos y sale chocolate, que es mugre que tenemos de tocar todos los objetos? De tal manera que estas bacterias nosotros mismos los vamos a depositar en el glande. Y tercero, muy importante, cada que orinemos tenemos que traccionar ese pellejito para orinar. Nosotros tradicionalmente nadie nos ha dicho eso, entonces orinamos y el pene puede tener humedad, puede tener sebo, puede tener sudor, puede tener orina, más mugre de las manos, y adicionalmente todavía nos sentamos en la taza del baño y limpiamos con el pene la taza del baño. Por supuesto, todo eso va a generar un problema de infección. Oye, aprovecho rapidísimo porque nos dice Alfonso Flores, ¿existen ventajas sexuales en un pene circuncidado o no? Estrictamente, desde el punto no. de vista del placer, ninguna. Sabemos que hay indicaciones muy específicas para la cirugía que retira el prepucio redundante, y es cuando hay una oclusión o una obstrucción parcial o total que dificulte la orina. Y muy respetables, por supuesto, las perspectivas religiosas que lo imponen como parte de los rituales. Ok, seguimos con preguntas porque nos quedan muchísimas. Existen muchos sexólogos en radio y televisión. ¿Cómo saber que estoy yendo con el adecuado? Bueno, hay muchos charlatanes, hay que decirlo, José. Hay 3 criterios importantes para saber que esa persona está calificada. Tiene que ser médico o psicoterapeuta que ha estudiado, que ha pasado por las aulas. Hay que mostrar las credenciales. Segundo, que pertenezca preferentemente a una asociación que esté en la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Y tercero, que haya pasado por las evaluaciones tanto de conocimientos como de actitudes y habilidades del Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología, cuyas siglas son CAPSEX. En México hay muy buen nivel de sexólogas y sexólogos, reconocido incluso a nivel internacional. Pero ¿Hay una página o algo? Desde luego hay que buscar femes.org. Ahí en la federación hay toda una serie de recomendaciones para que sepamos acudir al profesional idóneo. Repito, hombres y mujeres, médicos, psicoterapeutas, psicólogos clínicos que han pasado por las aulas de especialización en este campo. Perfecto. ¿Qué sucede cuando no baja un testículo? ¿Puede ser peligroso y con quién debo de acudir? Si un testículo no desciende, sí es peligroso porque obviamente la capacidad reproductiva disminuye y aumenta el riesgo de cáncer de testículo. Eso está perfectamente escrito. Y esto, en cuanto se identifique, se tiene que atender lo antes posible. Entre más grande esté el niño, obvio, esto, por eso comentamos, la revisión es del nacimiento. Okay. Los pediatras, en cuanto el niño nace y es niño, lo primero que tocan es los testículos y cerciorarse que ahí estén los testículos. Entre más pronto se atienda, es mejor. Entre más tiempo pase, podemos tener repercusiones importantes. Se debe de atender durante el primer año de vida. Preferentemente. No esperarse ni a los 3 años ni en la prepubertad. ¿Y se puede vivir con un testículo? Sí, sin ningún problema, porque sin también ningún fue otra de las problema porque preguntas. con, Por supuesto. Tenemos el otro testículo que va a compensar la función de ese. Ok, la resección transuretral de próstata y la cirugía prostática interfieren con la erección, y esto alguien comentó que no se los explicaron antes de la cirugía. En sentido estricto, con la erección, no. Está perfectamente ya estudiada esta situación. Aquel paciente que tenía problemas para orinar o que fue sometido a una cirugía, ya tenía problemas de erección previamente. Por supuesto, en cuanto resolvemos el problema de obstrucción, el paciente ya toma atención a su problema de erección. Entonces, un paciente que está operado de la próstata sí puede seguir teniendo erecciones normales. Va a tener erecciones normales, pero no eyaculaciones habituales. Así es. Que no es lo mismo. Entonces, hay personas que afectivamente creen o se hacen creer que van a tener algunas deficiencias tanto en el deseo como en la erección. Y a veces, una vez que hay un tamiz terapéutico, que hay alguna asesoría, se quita el problema. Resección parcial, no hay problemas de disfunción eréctil. Resección total de próstata, sí hay problemas de disfunción eréctil.
Ok, dependiendo perfecto, nos quedan 2 minutos. Una pregunta que va ligada a otra. ¿La autoestima y la depresión tienen que ver con la libido? Tienen que ver con el deseo sexual, sin duda. 9 de cada 10 pacientes o consultantes con depresión severa tienen disfunción eréctil, inhibición del deseo y a veces eyaculación precoz, efectivamente. Para citar solo este ejemplo, ¿no? En el caso de la ansiedad, también es un promotor muy poderoso de toda una serie de disfunciones eróticas, entre las que hemos citado disfunción eréctil, eyaculación precoz e inhibición del deseo. Y también hay personas que por sus rasgos de personalidad obsesivos, personas muy puntuales, personalidad tipo A, que están continuamente corriendo, son personas que por ese simple hecho, cuando mejor quieren quedar, es cuando peor quedan a la hora del encuentro sexual. Bien, hablamos ya de las emociones. ¿Qué sucede si en una de las ocasiones no hay erección y en las demás sí? Que no se preocupen, una golondrina no hace verano, una mala tarde hasta el Juli la tiene, entonces que no se preocupen por eso. El criterio para definir una disfunción, cualquiera que sea, es que sea persistente, que sea una y otra vez. Los sexólogos en el mundo hemos acordado el criterio de 6 meses, medio año, de persistencia de un problema sexual para calificarlo como disfunción. Preguntan si la testosterona se puede medir. Sí, se puede medir perfectamente bien con un estudio de laboratorio. ¿Dolor en el orgasmo, relación con la vasectomía? No, en lo absoluto. El dolor en el orgasmo o al momento de eyacular se llama eyaculodinia y puede estar más ligada a un problema prostático, como una prostatitis, que a la vasectomía. Si hay cambios de coloración en el semen, ¿qué deben de hacer? Acudir al médico. Acudir al médico para O a la médica. O a la médica aquí. Perfectamente. Luego, ¿que hay diferentes tipos de vasectomía? En sentido estricto cambia la técnica quirúrgica un poco, con bisturí, sin bisturí, 2 incisiones, 1 incisión. El objetivo simplemente es cortar el conducto deferente, ligarlo y se acabó. El resultado es el mismo. Se nos acabó el programa. Les quiero dar muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a todos ustedes porque nos han estado escribiendo todas sus dudas y comentarios. Estamos disponibles para ustedes en las redes sociales. Al público que nos acompañó, gracias a todos los que nos dieron su testimonio y sus preguntas. Esperamos que hayan quedado aclaradas. Y Oscar, gracias. Si se lo perdieron, búsquenlo por internet. Información importantísima el día de hoy. Ok, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos.